Muy buenos días, familia. Dios les bendiga, hermanos, y también los que les gusta mucho este tiempo, este espacio para bendecir sus vidas. Qué bueno, para eso estamos acá, para derramar bendiciones, para orientarlo y darle la mejor enseñanza para nuestra vida diaria, que es a través de la palabra del Señor. Quiero meditar un versículo con usted, pero antes de eso, decirle que en la Biblia hay muchos versículos que hablan sobre victoria, sobre derrotas, sobre amor, sobre odio, exhortación, sobre disciplina, sobre orientación, y así hay mucho que hablar, ¿verdad? A través de la Escritura, pero quiero decirle que también hay versículos tristes. Y quiero mencionarle uno de ellos, que está en San Juan 5:40. San Juan 5:40 dice: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? En otra versión dice: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo vino desde el cielo a llamar al arrepentimiento a un pueblo especial, un pueblo que Dios siempre ha amado desde el inicio hasta estos días, que es el pueblo de Israel, que son los judíos. Pero lamentablemente los judíos tuvieron, cada encuentro que tenían con el Señor Jesucristo siempre era para criticarlo, atacarlo, para señalarlo, porque ellos no reconocían al Señor Jesucristo como el Salvador, pero Él viene y les dice: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Podemos decir que la misión divina de nuestro Señor Jesucristo era de llamar al hombre a la vida eterna, y ese ha sido siempre el mensaje para usted, para todo aquel ser humano que tiene necesidad del Señor, es de que debe de buscar al Señor de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Pues los judíos siempre tenían roces con el Señor Jesucristo. Aún en San Juan 1:11 dice que los suyos no le recibieron. Entonces, ese era el gran problema, que los judíos no aceptaban al Señor Jesucristo como el camino para el cielo. Ahora bien, ¿por qué tuvieron este encuentro con el Señor Jesucristo? Según el capítulo 5, el Señor Jesús había sanado a un hombre, a un paralítico que tenía 38 años de estar con esa enfermedad. Este hombre de seguro ya se le habían terminado esas ilusiones, tal vez de trabajar, tal vez de caminar, estaba decepcionado. No dice la Escritura, pero posiblemente no tenía esposa, no tenía hijos. Tal vez familiares sí, que lo llevaban a ese lugar para ver si algún día podía ser sano. Era un lugar donde dice la Escritura que había un estanque llamado de Siloé, donde el agua se movía a través de un ángel posiblemente una vez al año, y el primero que se introducía en el agua era sano, pero como este era paralítico, le costaba llegar a ese lugar. Posiblemente tenía muchos años de que lo llevaban a ese lugar. Y él, que la ilusión era ser sano. Cuando Jesús nació, este hombre ya estaba con esa enfermedad, porque tenía 38 años de ser paralítico. Entonces el Señor Jesucristo llegó y le dijo: ¿quieres ser sano? Y este hombre empezó a hablar de otras cosas en vez de decirle sí, ¿verdad? Ahora bien, cualquiera dirá: pero si el Señor Jesús sabía todas las cosas, ¿por qué le dijo: ¿quieres ser sano? Creo que la razón era para que este hombre reconociera su incapacidad, que él por sus medios, que ella había buscado muchos medios para ser sano y no podía. Entonces el Señor le pregunta para que él vea que por medio de él no podía ser sano. Y el Señor lo sanó. Y uno de los problemas para los judíos fue que el Señor Jesús lo sanó el día sábado. Y el día sábado para los judíos era un día de reposo, de descanso. No se podía hacer ningún trabajo.
Los judíos no ayudaban ni a una persona con necesidad ese día, porque para ellos era pecado. Entonces ellos estaban criticando al Señor Jesús, porque es más, todavía le dice al paralítico, toma tu camilla y vete. Y todavía este hombre se llevó su camilla. Y para los judíos fue más irritante eso, porque todavía lo estaba poniendo el Señor Jesús a trabajar el día sábado. Pero la Escritura dice siempre en el capítulo 5, versículo 18, que ellos querían matar al Señor Jesucristo por 3 razones. Una, porque sanaba el día de reposo. 2, porque Jesús decía que su Padre era Dios. Y 3, porque se hacía igual a Dios. Entonces, ellos no podían concebir, los judíos, que este hombre llegara a ser hijo de Dios si estaba quebrantando el día sábado. Y ese era el contraste entre ellos, ¿verdad? Que querían matar al Señor Jesucristo. Pero algo importante es de que muchas personas, muchos judíos, muchos incrédulos llegaron a reconocer al Señor Jesucristo. El Señor Jesús le habló a Felipe, que fue después discípulo, y le dijo, sígueme. Y este hombre dice que dejó el trabajo y le siguió. Vino Felipe y fue a llamar a Natanael, y a su hermano, y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y fue y siguió al Señor Jesucristo. Y así hubieron muchos personajes que siguieron al dador de la vida, aquel que estaba prometiendo una vida eterna. Está también María Magdalena, que tenía 7 demonios, y el Señor Jesucristo dice que la sanó, y esta mujer lo siguió con muchas mujeres, dice, y le servían en agradecimiento por lo que él había hecho. Hubieron 10 leprosos que le salieron al camino al Señor Jesucristo y le pidieron misericordia, que lo sanara. Y él les dijo, váyanse con el sacerdote y él les va a decir qué hay que hacer. En el camino dice que sanaron. Y de los 10, solo uno regresó con el Señor Jesucristo a darle las gracias. Aquellos 9 fueron sanos físicamente, pero este hombre recibió un regalo más grande que ese, que fue la vida eterna. Porque el Señor le dijo, ¿y dónde están los 9? No sé, le dijo él. Bueno, entonces, vete, tu fe te ha salvado, le dice. Este hombre fue salvo. Entonces hubo algo maravilloso en muchas personas. Está también Zaqueo, está también Nicodemo. Hubieron muchos que sí respondieron a ese llamado. Pero hoy en día el problema que uno le habla a las personas del amor del Señor Jesucristo, de esa vida eterna preparada, y no queremos nada. Decimos otro día, ¿por qué no hoy? A veces decimos, cuando Dios quiera, pues Dios quiere. Otros dicen, cuando deje mis pecados, pero ¿cuándo los vamos a dejar? Prometemos a Dios, Señor, hoy ya no lo vuelvo a hacer. Pero mientras no tengamos al dador de la vida, al Señor que está en nuestro corazón, nuestra vida no va a cambiar. Pero sí vemos que muchas personas siguieron al Señor Jesucristo. Zaqueo estaba en un árbol, y el Señor le dice, Zaqueo, desciende de ahí, porque hoy voy a entrar a tu casa, y la salvación llegó a esa casa. Pero él respondió a ese llamado. Entonces es importante que todos tenemos que reconocer, ¿verdad?, que necesitamos del dador de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Los judíos rechazaron al Señor Jesús viendo tantos milagros, oyendo tanto llamamiento espiritual para que se pusieran a cuentas con el Señor, y ni aún así ellos quisieron. Más bien decían, este saca demonios a través de Satanás. Más bien lo estaban juzgando, lo estaban criticando, pero no era así. Estos hombres buscaban a Dios de muchas maneras. Aún en el 5:39 de San Juan le dice el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellos buscaban al Señor, buscaban de muchas maneras, escudriñaban, trataban de agradar al Señor.
Y lo hacían a través de los ritos, a través de las ceremonias, a través de la forma en que ellos se vestían. Ellos querían agradar a Dios, pero el Señor les decía que no era a través de eso. Hay mucha gente piadosa que busca a Dios. Mucha gente va a algunas iglesias tratando de agradar, de buscar a Dios. ¿Y qué hacen los líderes? En vez de llevarlo a Jesús, lo llevan a las tradiciones, lo llevan a las costumbres, lo llevan a los ritos. Entonces es a través del Señor Jesucristo que nosotros podemos llegar y debemos de agradarle. Por eso para muchos Jesús simplemente es un profeta, para otros simplemente es un líder religioso, para otros simplemente es un maestro. Pero para usted, ¿quién es Jesús? ¿Es el dador de la vida? ¿Es para usted Jesús el camino para la vida eterna? ¿Es para Jesús aquel que se puso en la cruz en vez de usted? Porque nosotros merecíamos esa muerte, pero el Señor decidió tomar ese lugar en lugar nuestro. Yo creo que sí debemos de estar muy agradecidos con el Señor y debemos de responder a ese llamado. Nuestro Señor Jesucristo quiere entrar a su casa, así como lo hizo con Zaqueo. Quiere entrar a nuestra vida. Él quiere limpiar nuestra vida, quiere transformarla, quiere hacerla diferente. Pero la decisión es suya. Él llama. Él le dijo al paralítico, ¿quiere ser sano? Ahora Él le pregunta a usted, ¿quiere ser salvo? La decisión es suya. Nadie puede tomar una decisión por usted de esa índole. Es muy personal. Entonces es importante que usted haga conciencia de eso, que sí tenemos necesidad del Señor Jesucristo. No somos capaces. Lo que usted haga jamás va a poder agradarle al Señor para obtener la vida eterna, jamás, ¿verdad? Usted puede ayunar un año si desea, pero eso no le va a agradar al Señor, ¿verdad? Por eso decía el Señor en el Antiguo Testamento, obediencia quiero y no sacrificio, ¿verdad? Pueden hacer muchas cosas, pero si no tenemos al dador de la vida en nuestro corazón, no vamos a poder obtener esa vida que Él promete. Y mire, amigo, y mire, hermano, hagamos conciencia, es una vida eterna. Hay dos caminos, usted decide. Dios nos presenta el mejor camino para seguir, que es la vida eterna, y no quiere que vayamos a este lugar. Va a haber un juicio, va a haber un llamado para vida eterna, y va a haber otro para condenación, y ahí es donde el Señor no quiere que vayamos. Él quiere que todos estemos en un mismo sentir en la vida eterna, agradeciéndole y glorificando al Señor, pero la decisión es de usted. El Señor le dijo al paralítico, levántate y anda. El Señor nos dice, levántate y camina por fe agradándole al Señor. Dios quiere que activemos, que nos levantemos espiritualmente y que caminemos en obediencia. Dios va a estar con nosotros ayudándonos, porque muchos a veces dicen, es que yo voy a caer nuevamente, yo no voy a poder obedecer al Señor, es que cuesta. Me decía un señor, yo le decía, ¿usted lee la Biblia de vez en cuando? No, me dice, porque ahí me dicen mis verdades. Pues sí, ¿verdad? Aquí está toda la verdad, ¿verdad? Aquí nos dice si estamos bien, si estamos mal. Por eso dice la Escritura en Santiago que la Biblia es como un espejo. Nos vemos y ahí nos miramos cómo estamos, ¿verdad? Qué está mal y qué está bien. Entonces es importante que hagamos eso, porque hubieron muchas personas cientos de años atrás que le llamaban ermitaños. Estas personas se iban al bosque, se iban a la montaña y nunca más regresaban a la ciudad o al pueblo, porque no querían contaminarse con el mundo. Pero recuerde que usted puede tener malos pensamientos, usted puede estar en un sótano por años encerrado, pero si en su mente pasan malos pensamientos,
no le está agradando al Señor. Recuerde que somos luz para usted, hijo de Dios. Somos luz y esa luz no se va a esconder allá en el bosque. Tiene que estar donde está la demás gente. Estos ermitaños se iban, comían solo frutas, no le hacían daño a los animalitos. Hubo un señor que se llenó de piojos, dice que según la historia, él murió comido por los piojos, porque él no le podía hacer daño, dice, porque era pecado matar un animalito, ¿verdad? Pero Dios no nos quiere allá, nos quiere acá, ¿verdad? Y que seamos luz. Entonces es muy importante que nosotros oigamos la voz de Dios y como dice acá en su palabra, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ese versículo puede ser triste si usted no obedece a ese llamado. Entonces, el llamado es para usted. Cuando usted llegue algún día al cielo, de seguro las puertas van a estar abiertas, pero si no tiene a Cristo en su corazón, lamentablemente usted no va a entrar. Ese es el único requisito, llegar allá y el Señor va a decir, es una de mis ovejas, que pase, y usted va a pasar gozoso. Mire, este paralítico dice que cuando fue sano se fue al templo a dar las gracias. También Pedro y Juan, cuando entraron al templo de la Hermosa en Hechos 3, también entró al templo agradeciéndole. Yo creo que es momento de agradecerle al Señor, pero respondiendo a ese llamado. Usted no decidió dónde nacer, si quería ser alto, bajo, gordito, delgado, colocho, si quería ser blanquito, moreno. Usted no decidió nada de eso, pero lo único que puede decidir es dónde pasar la eternidad. Así que la única manera es a través de nuestro Señor Jesucristo. Responda a ese llamado. Que Dios le bendiga y nos veremos otro próximo día para bendecirlo con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.